¿Sabés todo lo que sos por ser argentino? www.argentina.ar. Viernes tenemos 2.700 en Perón, así que los esperamos. Corral 53, arrancamos con los rodillitos de las Matildes, que ya saben, los que rinden espectaculares, 347 empezaron, ellos tienen un bombón, 347 rápido por ellos, que tiempo volando con la G4. Los primeros frigoríficos se colocan hacia fines del siglo XIX. Al mismo tiempo hay una gran modificación de las razas, porque se trata de abastecer de la mejor carne al paladar inglés, hasta que se llega a lo que se llama el chilled beef, que es la carne más fina, digamos, del mercado. En esa competencia los primeros que instalaron frigoríficos fueron los británicos, pero poco a poco la tecnología norteamericana, que era mucho más avanzada que la de los británicos, empieza también a tener una influencia fuerte y se provoca lo que se llaman las batallas de las carnes, que son las batallas entre frigoríficos británicos y los frigoríficos norteamericanos por ver quién se queda con la cuota de exportación fundamental, digamos. Too much competition from the mataderos. There goes my plan. I'm coming to that. We have to sell at ruinous prices. The board of directors authorizes us to lose up to 800,000 pounds. All right, but we must make up for that loss at the cost of cheaper labor. That's how. Todos estos estaban en combinación con un grupo de ganaderos, a los cuales, que es muy conocido, al cual se les ha llamado los invernadores. Es decir, aquellos que tenían los campos de pastura en la provincia de Buenos Aires y que hacían el engorde del ganado para vendérselo directamente al frigorífico extranjero. Esta vinculación hace que los gobiernos conservadores, ¿no?, se nieguen a construir frigoríficos estatales. Se niegan porque tienen una relación directa con el frigorífico norteamericano y británico. For you, John, it's necessary to go to the old world to get the best from the new world. Well, the best from Havana. Thank you very much, Kelly. En el debate de las carnes de Lisandro de la Torre en la década del 30, se descubrió que el ministro Duo era el que tenía directamente una relación con los frigoríficos norteamericanos y que por lo tanto no quería ningún tipo de inspección de los frigoríficos ni de construcción de frigoríficos. Frente a esto, lo que pasa es que en la capital, a principios del 20, decide la construcción de un frigorífico para el abastecimiento de la ciudad, que es el frigorífico que después va a ser llamado el Lisandro de la Torre, ¿no? Con todas las resistencias que tiene, es el frigorífico modelo que toma Lisandro de la Torre para establecer cuáles son las ganancias de los frigoríficos, para saber cuánto se paga por el ganado, cuánto cuesta faenar, cuánto cuesta finalmente el producto final, o sea, cuáles son las ganancias. Sobre esa información, Lisandro de la Torre hace la denuncia de los frigoríficos norteamericanos y británicos. Espera la fuerza como nunca se ha visto en los últimos tiempos.
como nadie creyó que podría volverse a ver. El gobierno provisional desvirtúa el contenido de la revolución. No es ese, es el que irradiaba del alma popular en las jornadas del 6 y del 8 de septiembre, cuando un grito unánime hendía los aires: renovación, libertad, cumplimiento honrado de la Constitución. Ingresé en el Lisandro de la Torre en el mes de agosto del año 1946. Bueno, en los comienzos cuando yo entré era bastante inhumano el modo de trabajar ahí en el Lisandro de la Torre. Vamos, hay que hacer el estándar. Quedan 100 animales por faenar hoy. Van para 10 horas que estamos trabajando. ¿Quién habló? Aquí se trabaja y se caga. 20 horas si me da la gana. Para eso pagamos. Después del avenimiento de Perón en el gobierno, se empezaron, como había dicho, se empezaron a humanizar todas las cosas. Tal vez así que de 400 operarios se llegaron a ver en la playa de faena, y no porque sobraba la gente y la gente paseaba, sino porque se trabajaba, pero se trabajaba en forma más humana. 600 operarios, más o menos aproximadamente. Lamentablemente hasta que llegó el año 55, cuando se hizo la revolución y el gobierno de Perón fue derrocado. El frigorífico tiene una importancia fundamental porque en realidad abastece el mercado interno. Entonces, cuando después del 55 el mercado externo para la carne descienda, los productores van a estar interesados en apropiarse del frigorífico. Por primera vez en la vida, después de haberse negado a construirlos, como el mercado interno es ahora el destino, una parte importante del destino del producto, van directamente a tratar de apropiarse del frigorífico. Cerramos con conceptos del contraalmirante Rojas que constituyen un mensaje de esperanzas en el porvenir de la patria. Como el viajero que ve desde la borda las luces de la ciudad que soñó visitar, contemplamos ya la Argentina libre y próspera de mañana, que hasta ayer nomás se perdía entre las brumas del incierto horizonte. Por la Argentina que hemos luchado, estamos luchando y lucharemos nosotros mientras nos quede aliento. El presidente de la República, doctor Arturo Frondizi, dirige al país el trascendental mensaje sobre estabilización económica. Las decisiones de orden económico adoptadas señalan el final de una era y marcan el comienzo de lo que debe ser una vida nueva para la nación. El jefe del Estado, con criterio realista, señala al pueblo que le esperan 2 años duros, pero también expresa su convicción sobre el triunfo final. Frondizi decide, después de haber hecho el anuncio del plan de estabilización del Fondo Monetario, viajar a Estados Unidos. Es la primera vez en que un presidente argentino viaja a los Estados Unidos en misión oficial, ¿sí? Por lo tanto, es un hecho que Frondizi tiene como mucha importancia. Además, los diarios lo revelan como un hecho estratégico del gobierno de Frondizi. Es en ese momento en el que, cuando se está por ir a Estados Unidos, se manda también la ley que permite la venta del frigorífico. Uno hacía todo lo posible para que esto sea nacional. Y hasta que llegó el momento se empezó a rumorear que venían los tanques. Que venían tanques, qué sé yo. Algunos decían, todo grupo no va a venir tanque, qué sé yo. Yo era uno de esos que no creía.
Y empieza a haber una serie como de expresiones generales, no solamente la de la toma del frigorífico, sino una serie de expresiones de repudio, digamos, a la privatización y al hecho de que Frondizi se vaya en esas circunstancias. Y deja el control del conflicto en manos del jefe de la policía. Es decir, el jefe de la policía es el que se encarga de mediar con los trabajadores del frigorífico de Mataderos. Con lo cual en realidad no hay mediación, lo que hay es directamente la intención de reprimirlos, desalojar el frigorífico y finalmente hacer lo que estaba previsto, que era venderlo, digamos. Buenas noches. Buenas, ¿el jefe del especial? Servidor. Tanto gusto, yo comando la policía interna del frigorífico. Muy bien. Usted dígale al chofer que entre con el coche. ¿Hay novedad? ¿Novedades? Todavía nada. Y no se ve nada. ¿Harán huelga nomás? 2 sesiones que tenían que entrar primero no lo han hecho. Han puesto vigilancia en todas partes. Piquetes, ya los vimos. ¿Tiene a su personal preparado? ¿Según para qué? Armas y municiones tenemos. Gases, ¿no? Lástima. No se puede disparar y matar a la gente. Y esa era lástima. Con unos pocos que cayeran se acababa todo. Fuimos con 2 o 3 muchachos a donde trabajabas vos, en el 4º piso, a buscar cadenas. Entonces le pusimos por Rodó, al portón, cadena. Fuimos para el lado de Murguiondo, cuando está el hospital, digamos, nuestro, en ese momento, también. Se cortó la luz. Cuando los trabajadores del frigorífico toman el establecimiento en enero del 59, Frondizi piensa directamente en una represión, en una fuerza de represión muy grande para poder combatir a 9.000 obreros que estaban acuartelados, estaban directamente encerrados en el frigorífico. Durante varios días se ocupó el frigorífico. Nadie salía, nadie entraba. Y esta gente que estaba en el gobierno junto con el capitán Molinari, que era el jefe de policía del gobierno de Frondizi, se pensó que en vez de obreros, no sé, éramos grupos armados los que estábamos adentro. Y yo estaba en la sección Caldera. Hasta que el muchacho, el delegado de Caldera, me dice, mirá, ya vino el tanque. No, gente, me está cargando, dije yo. ¿Qué tanque? Sí, vení. Todo oscuro el frigorífico. Y llego a casa y le digo a mi mujer, mira, tengo un mal presentimiento. ¡Compañeros! Dentro de pocos minutos vendrán a echarnos con gases. ¡No hay que aflojar! Lo mejor es tomar la fábrica y hacer la huelga desde adentro. Pero tenemos que hacerlo todo con nuestra sangre. Y se manda una fuerza policial y del ejército que ronda más o menos en los 2.000 hombres. Un hecho absolutamente inédito, ¿no? 3 tanques Sherman de la época, más un cuerpo de prefectura, más un cuerpo de gendarmería, más policías de azul, o sea, la policía común, la policía federal, se presentan en el frigorífico a las 2 de la mañana. El tanque estaba todavía del lado de afuera, con los 2 focos prendidos, parecía un monstruo. Y los muchachos se habían subido arriba del portón. Había una barra toda arriba. Los dirigentes del frigorífico, Borro, Saavedra, etcétera, no están en el frigorífico porque están haciendo justamente negociaciones, ¿no? Tratando de levantar las 62 organizaciones para una huelga general. Entonces lo que se encuentra es la segunda línea, digamos, delegados que están en el frigorífico, casi todos colocados en los muros, ¿no? En las rejas, en los muros. Entonces los Sherman, cuando vienen a reprimir, yo creo que los Sherman, la Policía Federal, el Ejército, policías de civil, etcétera, vienen en nombre de la presunta civilización. La civilización que encarna, entre otras cosas, la democracia, ¿no? Es decir, esa democracia rubia que no hace más que reprimir lo plebeyo. Hasta que en un momento dado pegó un cimbronazo, un choque contra el portón, tiró abajo todo, los muchachos cayeron al suelo, bueno, por suerte, y entró el tanque. Entonces muchos muchachos fueron para el lado del frigorífico, digamos, de la matanza. Otros para su sesión, yo para el lado de mi sesión. Y en la playa, la entrada del frigorífico tiene un gran playón donde hay un mástil. El mástil es muy famoso porque se participaron varias huelgas, tuvo como escenario, como centro el mástil, ¿no?
En ese momento la gente avanza hacia el tanque, se paran frente al tanque y empiezan a cantar el himno nacional. La idea de cantar el himno nacional es como un arrebato, es arrebatarle al adversario, digamos, los símbolos que le son propios para colocarlos, para obligarlos a reprimir en el momento en que se canta la marcha patria, digamos, ¿no? Como el ejército y la policía directamente no hace caso a esto, digamos, directamente son reprimidos mientras cantan el himno. Me acuerdo que en ese momento empezaron a tirar como granadas de estruendo, estaba todo oscuro y caía así en el suelo como un fuego, acá, otro allá. ¿Cómo sería la brutalidad que esperaban ellos en el atentado? Yo le llamo atentado porque otra cosa no puede ser. Que el Hospital Salaberry, el día ese que atacaron el frente del frigorífico, lo habían declarado en estado de emergencia. Y la resistencia fue arriba. Como presidente de la nación argentina, os hago llegar los augurios de felicidad del pueblo argentino, que renueva por mi intermedio su afecto por el gran pueblo de los Estados Unidos de América. Y desde ahí resisten durante 3 horas más o menos, ¿no? Tiran roldanas, le tiran con cosas. El cuarto piso es la primer playa, la playa donde se llega con el vacuno a partir de una rampa, ¿no? Entonces la policía empieza a ingresar por la rampa, tratando y bueno, por supuesto los trabajadores expertos en cuchillo, digamos, son los que hacen el cuereo, los que sacan la piel del animal en el cuarto piso, empiezan una resistencia que recién termina a las 7 de la mañana más o menos. A las 7 de la mañana logran ya reducir este grupo y prácticamente el frigorífico queda reconquistado. Me crié en este barrio, a este bar que está acá en Corrales y Tellier, me traía mi padre, el pibe, y yo me acuerdo perfectamente de este ambiente, del ambiente de los mataderos, especialmente porque mis tíos trabajaron en el frigorífico Lisandro Latorre, que a mí me impresionaba mucho de pibe escuchar hablar de la historia esta, que yo había visto pasar de lejos, digamos, los efectivos policiales, pero no había estado, no había visto la toma. Pero cuando mi tío me contaba que le habían puesto el pecho a los tanques, ¿no? Me llamaba mucho la atención esta situación de violencia que está implícita en nuestra historia política y en nuestra historia literaria desde Echeverría con El Matadero, ¿no? David Viñas dice que la literatura argentina nace y se organiza alrededor de una metáfora mayor, y que esa metáfora mayor es el matadero de Echeverría. Un paro gremial ha detenido la actividad del país. No vamos a analizar motivos, vamos a aquilatar resultados. El desalojo del frigorífico Lisandro de la Torre, ocupado por el personal, cumplido por las autoridades con el empleo de gases, sin que mediara violencia física y sin que se registraran heridos de cuidado, fue la causa aparente del conflicto. La defensa de respetables intereses sindicales se proyectó enseguida en un plano que no es el de la pacífica convivencia. Creemos que la responsabilidad es de ciertos grupos que responden a intereses ajenos a lo gremial. No es posible actuar sin medir consecuencias. Enfrentamos una hora difícil. Con el esfuerzo de todos podremos recuperarnos. Pero las huelgas enervan ese esfuerzo y causan cuantiosos daños al patrimonio nacional. Las soluciones violentas no son soluciones. Entenderlo así será contribuir a la pacificación y a la concordia nacional.
Pero se da un fenómeno raro, porque los trabajadores se van, pero se van a su barrio, que es el barrio que está alrededor de ellos. Las familias que habían participado de ello, los comerciantes que habían participado de la toma y de la huelga. Los barrios circundantes empiezan una movilización de apoyo y solidaridad. Por lo tanto, lo que se produce ahí es un fenómeno insurreccional. Probablemente uno de los pocos antecedentes que tiene el cordobazo. De acuerdo, no sé si es una anécdota o qué puede ser, ¿no? Estaban los tranvías en ese momento, había una fila de tranvía enorme. Entonces agarró un muchacho ese fierro que hacen los cambios de vía. De la palanca. Y empezó. Sobre un costado de los tranvías, ya había como 20 tranvías, todo Noca, empezó a romper los vidrios. Con el fierro. Tac, 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 todo. Y la gente de arriba, de los departamentos, aplaudía. Aplaudía, estaban rompiendo a ese muchacho con el cambio de vía, el fierro, ese largo, rompiendo todos los vidrios. Bueno, lo que fue eso fue tremendo. Pero todo el barrio estuvo resistiendo a las pedradas, a las molotov, levantando los adoquines frente al Salaberry, se interrumpió el paso del tranvía, es decir, yo que vivía más para el lado de Parque Avellaneda, por ahí andaba la cana todo el tiempo, es decir, esto adquirió la característica de una verdadera batalla y de insurrección popular. Vino rápido el carro de asalto, que logró meterse por Alvarinho, y cuando llegó a la puerta de mi casa, una tía de mi padre, hermana de mi abuela paterna, abrió la puerta y entrar como 30 personas, ¿no? Entonces mi tía se para y dice, acá no entra nadie, por las dudas si querían entrar, son mis hijos. Bueno, había parido bastante, eran 30 personas, bueno, se retrocedieron y se iban, ¿no? Del hecho de la gravedad de la cantidad de participantes, da de que hay 2.000 chicos que están refugiados en una parroquia. Si los padres están directamente en las calles y los pibes están en la parroquia refugiados. Entrábamos adentro de los bares, le decíamos que cerraran, aliarse a lo que estábamos haciendo nosotros, aliarse. Que todavía este muchacho, el Colorado Crota, va a entrar a una puerta y rompe el vidrio. Dante Trota. Crota, Colorado. Y le rompe la puerta. Y le digo, ¿por qué rompe la puerta? ¿Vos sos loco? ¿Qué te pasa? Abre, no tenés que romper la puerta. Venimos a hablar con el patrón de acá que cierre, que esté junto con, solidarice con nosotros. ¿Cómo vas a romper la puerta vos? Pero lo esencial de todo esto es que durante una semana más o menos se levantan barricadas con los adoquines, se levantan las vías del tranvía, se desvían los tranvías, se les sueltan los frenos y se lanzan barranca abajo. Por las noches directamente el alumbrado está apagado, lo apaga la propia población. Y cuando la policía quiere entrar desde las terrazas, pibes o gente grande con gomeras le tiran a los patrulleros. Prácticamente es una toma del barrio, ¿no? La policía no puede reconquistar el barrio hasta después de aproximadamente una semana. Tan brutal el ataque, tan brutal, que el resto de los gremios, organizados o no, inmediatamente decretaron un paro general. Estamos el día jueves, ¿no? La reconquista por parte de la represión es el sábado a la madrugada y a partir del lunes se instala una huelga general que dura en su mayor expresión 3 días. Pero diríamos que el peor escollo para la continuidad y el sostenimiento de la propuesta de los trabajadores del frigorífico, con la comisión directiva a la cabeza siempre, había sido, digamos, debilitado desde el mismo seno, ¿no? Porque a veces, según algunos que participaron y que han continuado siendo dirigentes honestos, decían que por ahí estaban en un límite entre un proceso que podía llevar a un golpe institucional si se continuaban con las medidas de fuerza. En realidad, a entender de mi padre, que me comentaba muchas veces, de los dirigentes que lo acompañaron, de la gente de Mataderos, esto no fue así, porque a la larga y no tan larga,
el golpe institucional se produjo. Entra en el año 52, 53 más o menos, al frigorífico, en ese momento municipal, Lisandro de la Torre, que era la cuna de todo Mataderos, es decir, era el lógico trabajo de la familia de Mataderos, eso era el frigorífico, ¿no? Borro trabajaba conmigo en el taller mecánico, o sea que él era tornero. Él había estado preso en la huelga 56. Lo habían llevado a Río Gallego. Él milita casi posteriormente a la caída del peronismo. Es decir, por eso está muy afirmado, diríamos, muy en la mente popular, en lo político fundamentalmente, como un hombre de la resistencia peronista. Y tuvo una influencia muy fuerte realmente, porque durante muchísimos años el recuerdo de la toma y de Sebastián Borro fue como una especie de bandera. El frigorífico tenía una cantidad espectacular de actividades y ahí comienza su tarea de delegado de base, delegado de división, hasta consolidarse como secretario general de la Asociación Gremial del Personal del Frigorífico, Lisandro de la Torre, y el Mercado Nacional de Hacienda. La toma del frigorífico influyó muchísimo en distintos movimientos sindicales y políticos posteriores, sobre todo como recuerdo, como memoria, una memoria establecida y que había quedado firmemente impresa en la identidad peronista. El porqué de que la toma del frigorífico sea un hecho legendario de la resistencia por encima de otros hechos, ¿no? Es algo que todavía tiene que explicarse, aunque podría tener una explicación, tal vez por el lado de que el peronismo de la década del 60 se afincó fundamentalmente en lo sindical, ¿no? En las estructuras del movimiento obrero. Fue una huelga para mí fue de toda la vida, porque nunca más volví. Y hubo gente que no volvió más, y hubo gente que no la dejaron entrar. Los llamaron a cobrar algo que habían cobrado después de meses en la calle, porque ni siquiera no dejaban entrar. Yo calculo que 4.000, 4.500 despedidos hubo en esa fecha. A partir de 1961, 1960-61 las huelgas decaen muchísimo. Una gran importante cantidad de militantes es desalojada de los lugares de trabajo y figuran en listas negras que ya no pueden volver a laburar. O sea, las consecuencias, digamos, de lo que fue el año 59 para el movimiento obrero fueron muy graves, porque una camada entera de militantes quedó afuera de las fábricas. Se tiene que esconder en distintas casas. La familia Beiríes, por ejemplo, en la calle, me acuerdo, Pola y Sequeira la mantiene en una pieza, en un altillo. Y yo me tuve que refugiar durante un mes en una villa, ahí en una villa de Lugano, pero no nos buscaban como sindicalistas, sino simplemente como activistas, como terroristas, no sé. Unos nos indicaban como comunistas, otros nos indicaban como aliancistas. Lo que menos decían es peronismo. Quedaba claro que la posición de Frondizi era no tenía vuelta atrás. Es así como cuando se vota la ley de carnes,
que queda claro, él quería justificar de esta manera que había que votar la ley de carne, porque había que votarla, pero en realidad tenía que votar porque tenía que viajar a Estados Unidos con la ley de carne aprobada bajo el brazo, ¿no? Con una insurrección en el país terrible. Y bueno, después con la consolidación del tema de Previs, con la consolidación de Alzogaray como ministro, todo aquello que ya sea mi viejo y sus compañeros me decían en forma directa o indirectamente, y lo que uno escuchaba, tenían totalmente razón de lo que estaban defendiendo, ¿no? Eso tiene que ver con la entrega del patrimonio nacional, claramente, y con destruir aquello que el peronismo había consolidado en términos de justicia, independencia, soberanía, justicia social. El 55 viene a destruir todo eso, no viene contra Perón, viene contra las conquistas sociales que Perón había representado. ¿Cómo actuó la Revolución Libertadora? Es un hecho importante para saber cómo fue la resistencia. Negar al adversario, es decir, creer que se puede eliminar por decreto una identidad, una forma de pensar, un gobierno, ¿no? Provoca el efecto contrario. No provoca el efecto que ellos piensan que va a provocar. El efecto contrario es la afirmación de la identidad. Como ellos actúan de manera criminal, ¿no? Al hablar de los crímenes del peronismo, de la dictadura peronista, de la tiranía peronista, la confrontación entre lo que ellos hacen y lo que el peronismo fue, se refuerza en los peronistas. Cuando, lo que te decía hace un rato, si forman comisiones investigadoras en las cuales el accionar fundamental es detener a los militantes sindicales, torturarlos, llevarlos a las cárceles del sur, fusilar, como el 9 de junio, o hacer un bombardeo de ciudad abierta como el 16 de junio del 55. Por contraste, el peronismo, con todos sus defectos, ¿no?, a los ojos de los propios peronistas, quedaba absolutamente reivindicado. Y de hecho, desde entonces, la violencia es un signo que va atravesando toda nuestra historia, y hay como dos fuerzas que se oponen: la fuerza de la civilización, entre comillas, que es la fuerza que representa a la oligarquía, a los intelectuales, en términos intelectuales, a la intelectualidad del sur, y por otro lado lo que es el peronismo, la resistencia peronista y la radicalización cada vez mayor de la clase trabajadora y de los estudiantes a partir de los sucesivos golpes de Estado, especialmente a partir del 66, etcétera, etcétera. Pero pensemos, por ejemplo, en la consigna patria sí, colonia no. Surge a partir del conflicto, si la rastreas históricamente, del conflicto de Lisandro de la Torre. Es decir, ahí está muy claro en esa consigna quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Los Sherman, los tanques, Frondizi están del lado de la colonia, es decir, no del lado de la patria. Y no lo estoy diciendo en términos chauvinistas, estoy hablando en términos políticos de la lucha contra el imperialismo. Y la lucha de mi padre continúa, avanza, con distintos dirigentes como Jorge Di Pasquale, con Juan José John, fundamentalmente en lo que sería la línea dura de las 62 organizaciones, ¿no? Bueno, son años claves porque pensemos que a partir del 55 nosotros ya estamos muy cerca de la Revolución Cubana, estamos muy cerca de la Revolución Argelina, estamos muy cerca de lo que comienzan a ser los proyectos de liberación en los países del tercer mundo, que para nosotros, para mi generación, fueron claves. Es decir, cuando a mi generación o a quienes integran mi generación se nos critica y se decía que no fuimos democráticos, es que no fuimos democráticos porque no conocimos la democracia. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios serán destruidos por la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor, pero con una marea incontenible de libertad. La hora de los pueblos ya no es una palabra de la jerga demagógica en las mentiras democracias de nuestro tiempo. La realidad marca que, así como la Libertadora en su momento, o la más llamada Libertadora, tuvo un objetivo claro, también
se lo tuvo después del 76, pero en forma más drástica porque sabía que se había potencializado la calidad de esos dirigentes, como en el cual estaba incluido mi padre. Yo creo que a partir del bombardeo del 55, bueno, vos hiciste el documental, no se saben todavía la cantidad de víctimas, se ignora la cantidad de víctimas del bombardeo del 55. Es el lugar donde esto lo plantea muy bien Gonzalo Chávez, donde es un momento histórico donde aparece la figura del desaparecido. Desde entonces para acá la práctica de la tortura fue como una práctica cotidiana, el fusilamiento, la desaparición, los fusilamientos de José León Suárez, la muerte de Felipe Vallese, es decir, hay una serie de crímenes y el terrorismo de Estado se empieza a practicar a partir del 55. Y yo creo que una generación que crece bajo la persecución política no le queda en determinado momento de su historia otra elección o mirar con simpatía a las armas. Esto es doloroso, pero no soy partidario, insisto, de la lucha armada. No creo en la lucha armada si no hay un pueblo en armas. Yo creo que acá no hubo un pueblo en armas, pero sí que hubo una resistencia muy fuerte. Hubo una resistencia muy fuerte. Una resistencia sindical, una resistencia gremial, una resistencia barrial y una resistencia estudiantil muy fuerte. Ver ese tipo de dirigentes, porque vos me preguntás por mi viejo, pero hablar de hombres como Avelino Fernández, hablar de hombres como Raimundo Ongaro, hablar de hombres de otra entraña política, como René Salamanca después, como Agustín Tosco. No me quiero olvidar de nadie, pero de hombres que han ejercido o ejercitado la democracia sindical cuando fueron actores o dirigentes sindicales, y han ejercido la democracia política cuando le tocó actuar en una unidad básica o le tocó actuar, diríamos, dentro del campo político, me llena totalmente de orgullo. Es decir, no era una persona, sino una camada de dirigentes. La clase obrera en particular conserva un recuerdo simbólico, si se quiere, porque en realidad lo simbólico forma parte de lo real, un recuerdo de aquello que ellos son. Es decir, lo que se refuerza es, como decías vos, la identidad. Y el refuerzo de la identidad no hacía que todas las personas se lanzaran a colocar bombas en las calles, pero sí, en cierto modo, a que aceptaran casi colectivamente lo que estaba sucediendo. Una señora tenía la foto de Evita en la cocina y hacía su altarcito, y estaba prohibido tener la foto de Evita en la cocina, de forma pública o privada, dice el decreto 4161. Por lo tanto, esas personas que tenían fotos o que tenían recuerdos o que tenían discos de pasta de Perón, o que guardaban la marcha, o que comentaban en la cena lo que estaba sucediendo, al mismo tiempo estaban legitimando el accionar del resto, ¿no? No, el recuerdo más fuerte es la entrega y realmente la lucha en favor de los intereses de los trabajadores, ¿no? La constante honestidad, los principios que los mantuvo hasta último momento de la vida. Es muy difícil separar la temática de la carne, la violencia, los cuerpos arrasados, términos que están como incrustados en la memoria. Si uno piensa en una sesión de torturas y en la picana, piensa en la parrilla. Se le dice la parrilla. Es muy difícil separar la carne y el matadero de lo que es nuestra historia.
cooperativa se formó en el año 96, que se fueron los patrones, que era Carlos Rama, y nosotros quedamos a cuidar nuestra planta. Hemos quedado a dormir acá adentro para que no los rematen las maquinarias, o sea, que no los rematen los motores, las norias, o no los roben los cables, nada. Entonces quedamos 100 personas a la noche, 100 personas a la mañana y 100 personas a la tarde. Y los turnábamos, dormíamos arriba de los caños, en el piso, y cuidábamos el frigorífico que no los vengan a rematar esta gente, porque el patrón se había ido, abandonó todo. Lo entregó las acciones a nosotros, pero las acciones de deuda, porque él ahora quebró Yaguané y debe 300 y pico de millones de pesos al gobierno. Actualmente. Y a nosotros los entregó las acciones, pero acciones de deuda. Entonces nosotros empezamos a trabajar, empezamos a poner en marcha el frigorífico de 100 animales, a veces hay semanas que no cobrábamos, hay semanas que íbamos y cobrábamos, agarrábamos 10 pesos una semana, y así empezamos a luchar, hasta que se hizo la cooperativa. Y la verdad que me admiro cómo este grupo de gente llegó a poner este frigorífico en el nivel que lo puso, sin llegar a tener ellos conocimiento, porque eran trabajadores, vale decir, de las reglamentaciones no conocían nada, de la parte de comercialización tampoco, pero de a poco lo hicieron un frigorífico exportador para todo el mundo, como es lo que soy. Entonces es admirable. Y la voluntad de toda la gente, ¿no? Se hace una asamblea y se vota o se dice si está de acuerdo con el dirigente o no. Si está mal, trabajando mal, la misma asamblea te saca. Te levanta la mano, hace votaciones y te saca. La misma asamblea. ¿El mandato no tiene plazo? No, el mandato no tiene plazo. Cuando vos te portás mal o haces las cosas mal, te saca. Y hasta ahora, gracias a Dios, estamos haciendo bien. Entonces de ahí empezamos a hacer, antes no se podía cobrar más de 80 pesos, 90 pesos por semana. Gracias a Dios, ahora somos casi 300 personas más, ahora no somos 300 personas, 370 que éramos, ahora somos 580. Estamos con 580 personas, tomamos hijos de socios, hasta mi hijo está trabajando acá. Y mi hija es, ¿cómo se llama?, maestra en la biblioteca, tenemos una biblioteca pública. Y nosotros ahora estamos trabajando y estamos repartiendo 250 pesos por semana. Y cuando vendemos cuando hacemos la Hilton y se exporta la Hilton, ahí repartimos 220 pesos más, que hay semanas que se están llevando 450 pesos la gente por semana. Todos los socios nos llevamos esa plata. Porque acá repartimos todos iguales. Acá no es que vos te seas dirigente, que vos te seas arriba, yo soy como síndico, la plata es para todos iguales. Y tuve que volver a agarrar las herramientas y salir otra vez a cuerear vaca. Y como había gente que me conocía acá en Yaguané, me vinieron a buscar para manejar también un poquito la cosa por fuera de la cooperativa, sin ser asociado de dicha cooperativa. Buen día. Y van exportando. Van exportando rabos. Rabos, tendones, corazones. Unos paquetitos así de rabo, Y lo ponen en caja y lo cortan.
las empresas de capital tienen una gran facilidad para hacer lobbies políticos, administrativos, marketing, lobbies. Las empresas recuperadas, o esta por lo menos, no tienen esa capacidad lobista. Entonces, no tienen la capacidad lobista, están como, en algunos casos, mal vistas. Y en los casos que están bien vistas, que es la parte romántica, la parte social, por ahí no tienen injerencia, no tienen peso a nivel de las decisiones, salvo en algunos momentos electorales. Y ahora, gracias a Dios, hace 2 años que estamos trabajando bien, tenemos la cota Hilton, este año tuvimos 108 toneladas, exportamos a Rusia, exportamos a otros terceros países, y ahora vienen los egipcios, vienen a querer también que exportemos a ellos. Y ahora casualmente estamos en estos días por firmar un contrato de unas cuantas toneladas, un contrato por 5 años. Nosotros manejamos acá en este grupo de todo lo que hace a la calidad y a la sanidad higiénico-sanitaria de la carne, ¿no? Y de todo el proceso. Que eso, esta empresa no tiene absolutamente nada que envidiarle a una empresa de capital top que esté ahí arriba. Estamos igual a la par, cumplimos los mismos requisitos de laboratorio, de control de peligros, de puntos críticos, de prerequisitos para llegar a eso. Tenemos los mismos intereses, se comparten incluso los mismos clientes, y es ahí donde se tienen el interés y el cliente, donde las empresas de capital que disponen justamente de eso, es donde pueden hacer presión para negociar mejor algún contrato. En cambio, acá la cooperativa es como que está limitada en la parte financiera. Que pasaron, antes de la cooperativa, pasaron pseudos dueños, que la única intención que tenían era llevarse lo poco que había quedado. No venir a poner, no venir a invertir. Hasta que llegó un momento que esto fue un desastre. Y llegó a la paralización total. Están parapetados ahí adentro. No se ve a nadie. ¿Cómo los habrán tratado para que hayan decidido hacer esto? Váyase con cuidado, que son peligrosos. Me hirieron a un hombre. Vamos a probar. Los conminamos a entregar la fábrica inmediatamente. Si no, no respondo de nada. Exijo una respuesta. Ya ves. Último aviso. Conteste. No, sí, oficial. Tiempo sobre mi jefe. Cabo, grupo Gase. Y estos muchachos, la gente que trabajaba, los obreros, para no perder su fuente de trabajo, salieron a la calle, a gritar, a peticionar, a ir al Congreso, a ir a Plaza de Mayo, hasta que alguien le empezó a dar una manito, a escucharlos, y pudieron llegar a formarse, a organizarse en cooperativa y a llegar a ser lo que soy. Pasaron por varias comisiones, ellos mismos se fueron depurando, hasta que llegaron a lo que soy, con una, para mi entender, con una comisión muy exitosa. Bien, lindo, aprendo muchísimo. Por ahí en el 81, cuando trabajé un poco con él, que aprendía más, me enojaba más. Pero ahora, bien, no aprendo todos los días. La vez pasada estuvimos acá charlando con gente que hace control del Estado en cuanto a las tipificaciones de la carne, y estábamos hablando de que uno puede conocer muchísimo los temas reglamentarios, los temas de universitarios, de posgrado y todo eso, pero el tema de trabajo de todos los días con la carne, de cortar la carne, de ver cómo se hace el proceso, es lo que realmente da el fundamento de lo que estás haciendo. O sea, el librito dice una cosa y la realidad dice realmente lo mismo o no. Entonces, cuando juntás las dos cosas, que es lo que yo traté de hacer con mi viejo, de aprender el laburo, es ahí donde me siento un poco mejor. Y sobre todo para poder charlar con la gente, porque la gente de la carne, gente muy sensible, y lamentablemente hay muchas personas que son analfabetas, ¿no? Entonces es difícil el trato, tenés que crear un clima de confianza, y cuando creas el clima de confianza está todo bien.
Esta es la torre donde va el agua así, todo acá. De acá va este piletón y de ahí va el otro. Y de ahí va este que está acá, que está vacío, por ese tiempo todavía recién lo he hecho. Y de ahí viene acá una casita y viene todo el agua por acá purificada. Va al río. La playa de Faena es acá arriba. Esta es la playa de Faena. Los corrales, van toda la hacienda por acá, así, y va al Martillo. Y de ahí va, sube ahí arriba, playa de Faena. De ahí. Ahí llega el mar. Son muchos ahora. No pueden retrasar. Escuchen. Vamos a entrar. Y si ustedes nos atacan, abriremos el fuego. ¿Entendido? Esta es nuestra casa. Aquí nos quedaremos. ¡Fuera! ¡Fuera! Palabras, palabras. No esperemos más. Esperemos. Se olvida que ya me vino un hombre. No me olvido de nada. Pero no debemos atacar. No tenemos miedo. Hemos sufrido demasiado y nos sentimos invencibles. Hay que aguantar y aguantaremos. ¡Fuera! ¿Qué quiere hacer? Si me dieran orden. No nos podrán matar a todos. Uno solo que quede significará que hemos triunfado. Ahí viene esto. ¿Cómo fue? No importa, como ya estamos aquí todos. ¿Viste? Ahora es nuestra, Pablo. Sí, nuestra. Espérame aquí, ya ven. Héctor, oí. No esperemos más. Por última vez. Si no se entregan y salen de aquí, forzaremos la entrada con nuestras armas. Oficial, rompa ese candado. Cabo, proceda. ¡Ahí va Héctor! ¡Héctor! ¡Mirad! ¡No entrarán! Nosotros trabajamos en una fábrica recuperada, que son un montón de fábricas, un montón de cooperativas, dirigiendo por el abogado, que es el doctor Luis Caro, y el otro día se hizo un campeonato de fútbol, y nuestro equipo de la cooperativa sacó el primer premio. Hasta eso somos campeones. La ganan todas, ¿no es cierto? Sí, sí. ¡Mire, jefe! Mira, Gisela. Es Héctor. No puede ser. Sí. ¿Qué estará por hacer? No sé. Que Dios lo ayude. ¡Sigue! ¡Casada! ¡Llegó! ¡Llegó! Hay una similitud en cuanto no solamente es a los obreros de Yaguané, sino a los obreros de toda la gran mayoría de los obreros de la República Argentina. Cuando tienen que defender su fuente de trabajo, que es el trabajo lo único que tienen, otro capital no tienen, son sus manos, sus herramientas para poder llevarle la comida a los hijos, a la esposa, en parte la educación. Y cuando ven que eso se pierde, salen a pelearla, pero pelearla con la palabra, pelearla con los gritos, pelearla con bombos, pelearla con lo que sea, hasta que logran conseguir eso. Yo pienso que todos los obreros, o una gran mayoría de los obreros, tiene esa lucha adentro, que es la lucha por la supervivencia, la lucha por la vida, con la única herramienta que tienen, que son las manos para el trabajo.
Qué desconsuelo sentí al encontrarme en necesaria discrepancia de ideas con el general Uriburu. El general desconfía de la capacidad del pueblo para gobernarse. No cree en la elevación moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones libres vicios orgánicos que abren el camino a la demagogía. Y yo creo exclusivamente en el gobierno de la opinión pública. Mm-hmm.